Bueno, mis hermanos, quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 8. ¿Están aburridos de tanto salmo? ¿No? Bueno, realmente ha sido una bendición pegarnos a la escritura en este tiempo y leer sobre todo el libro de los Salmos. El mensaje de hoy pues va a tratar acerca del Salmo número 8. Y pues los que se han conectado estos martes eh, vieron que iniciamos este estudio y, y ha sido de grande bendición. Los que no se han conectado hoy pues se van a enterar de qué trata. Vamos a hacer un pequeño avance en los primeros textos y nos vamos a centrar en los últimos. Bueno, para no dar más alargue, vamos a la palabra del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Bueno, el tema de este salmo, y en el salmo mismo hay una pregunta y dice, ¿quién es el hombre? Pues bueno, así se va a llamar así le vamos a colocar de título a este mensaje. ¿Quién es el hombre? Y en el transcurso de este pasaje, de esta enseñanza, vamos a responder esa pregunta. ¿Quién es el hombre? Para saber quién es el hombre, es decir, para responder esta pregunta debemos tener un referente, debemos tener, bueno, algo o alguien con quien compararlo, ¿cierto? Bueno, no podemos saber si algo es grande o algo es pequeño si no lo comparamos. Por ejemplo, un elefante, si lo comparamos con una hormiga, es muy grande, muy, muy grande. Si lo comparamos con el tamaño del sol, es muy, muy, muy pequeño. Bueno, para saber quién es el hombre debemos compararlo con una referencia que sea válida. Debemos responder a esta pregunta de quién es el hombre y compararlo con alguien que sea digno de ser comparado. Y lo vamos a comparar con la imagen de Cristo, con la imagen de Cristo que es la verdad. Cristo es la verdad es la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor nos dice que el hombre es creado a su imagen. Entonces nuestro objetivo al estudiar este salmo será responder esa pregunta, ¿quién es el hombre? Y vamos a observar quién es Dios por medio de la pregunta, ¿quién es el hombre? Y vamos a respondernos unas preguntas. Entonces, para que ustedes, si están tomando nota, la primera pregunta ¿es realmente el hombre una criatura digna de ser admirada? La segunda pregunta, si es una criatura admirable, ¿cuáles serían las cualidades más representativas para admirar del hombre? Y la tercera pregunta, ¿qué podemos ver en el hombre que sea digno de admirar? Esas preguntas las vamos a resolver en esta mañana. Bueno, decíamos que el hombre es creado a imagen de Dios,
¿Sí lo sabían? ¿Dónde está eso? En la Biblia, ¿cierto? El hombre es creado a imagen de Dios, pero el hombre echa fuera esa imagen del Señor, la rechaza por su pecado. Dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y de esa manera nosotros destruimos la imagen del Señor que ha puesto en nuestras vidas. Cuando el hombre rechaza a Cristo como Dios y se rehúsa a creer, él pierde su verdadero referente, que es Dios. Destruye esa imagen y al destruir esa imagen destruye su verdadero propósito. Por eso es que vemos dando vueltas a las personas sin rumbo fijo, las vemos dando tumbos, dice el, el adagio popular, tumbos por la vida. Y así la maldad del hombre se ha multiplicado. Y lo que hoy vemos en esta sociedad, lo que hoy observamos allá afuera, es el resultado de la destrucción de la imagen del Señor, es el resultado de haber rechazado a Cristo como Dios. Entonces, para saber quién es el hombre, en serio y de verdad necesitamos averiguar quién es Dios. Bueno, este texto del Salmo 8 está dividido en 3 partes. Y vamos a estudiar esas 3 partes, estos 3 puntos. La primera es la gloria de Dios manifestada en la creación. La segunda es la gloria de Dios manifestada en la creación del hombre. Y el tercero es la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Entonces, como podemos ver, aunque la pregunta de hoy es ¿quién es el hombre?, la respuesta estará enfocada en quién es Dios y muy enfocada en Jesucristo. Precisamente este salmo nos va a dar la respuesta a la pregunta que nos hemos planteado esta mañana de quién es el hombre, observando quién es Dios. Y vamos nuevamente al versículo 1. Vamos a hablar de la gloria de Dios manifestada en la creación. Versículos del 1 al 3. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Hasta ahí. Entonces, el primer punto, la gloria de Dios manifestada en la creación. Entonces, lo primero que hace el salmista es identificar a Dios, a su Señor. Lo primero que hace el salmista es dirigirse a Dios con su nombre propio, oh Jehová. Y cuando él dice, oh Jehová, está utilizando ese nombre característico del Señor que describe todo lo que es de su carácter, quien describe todo lo que es Él. Ustedes se acuerdan cuando Dios se le presentó a Moisés, Él le dijo a Moisés, Moisés le dijo, bueno, y cuando yo vaya delante de tu pueblo, ¿cómo ellos me van a creer? Entonces Dios le dice, usted diga, yo les parafraseo, yo soy, te ha enviado. Y bueno, en la costumbre judía, los nombres hablaban del carácter de la persona. Cuando alguien se presentaba por su nombre, de una vez estaba diciendo quién era él, cómo era él, sus rasgos. Entonces, cuando David dice ahí en el Salmo, oh Jehová, se está dirigiendo al Señor, al gran yo soy. La idea primaria de este nombre comunica autosuficiencia, eternidad, que Él existe y subsiste por Él mismo, que no depende de nada ni de nadie. Eso es lo que Él está diciendo cuando se dirige a Dios como oh Jehová, por su propio nombre, que Él es y nunca dejará de ser el mismo y siempre será el que ha sido. Él es inmutable. Y a ese Dios a quien David está alabando en este salmo,
es el Dios poderoso, es a ese Dios al que David alaba en este salmo. David también dice, oh Jehová, Señor nuestro. Y está reconociendo que ese Dios que es grande, que tiene todos sus atributos, es su Señor. Señor nuestro, y no solamente que es autosuficiente, sino que está siendo el Dios soberano, el Dios de su vida, amo y dueño absoluto de toda la creación, porque dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis, nosotros siempre decimos, oh Señor, oh mi Rey, y a veces lo decimos muy a la ligera, lo decimos así, pero tenemos que entender en nuestras vidas como creyentes, como hijos de ese Señor, que Él es el que gobierna soberanamente en nuestras vidas y Él hace como Él quiere. Así que cuando ustedes se dirijan a Dios como su Señor, tienen que saber que realmente Él es el Señor que gobierna sobre sus vidas y que al decirles Señor, nosotros estamos dispuestos a someternos a su voluntad. ¿Y qué es lo que no hacemos? Es lo que no hacemos. Cuando el salmista dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, no solamente está hablando de Israel, sino de toda la tierra. Y yo les decía el martes pasado que Dios no es un Dios local. Eso es lo que quería decir David. Porque habían unos pueblos paganos alrededor que tenían sus dioses para cada cosa. Que tenían un Dios local. Cada pueblo tenía su Dios. Y habían unos pueblos que eran nómadas, que se trasladaban de un lugar para otro, no tenían un puesto fijo, una vivienda fija. Ellos tenían su propio Dios. Habían unos nómadas que se trasladaban en el día y adoraban al Dios Sol. Y los que se trasladaban de noche, adivinen a quién adoraban. A la luna, ¿sí? Y tenían a la luna y al sol como sus dioses. No, aquí el salmista está diciendo, el Señor es Dios sobre toda la tierra y que Él gobierna en cada rincón de la tierra. Eso es lo que quiere decir, en cada rincón de la tierra, donde usted se imagine, en lo más lejano de la tierra, ahí gobierna el Señor y ahí el Señor muestra su gloria. Luego dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Bueno, el Señor es tan grande, Él es tan majestuoso, su gloria es tan grande que el universo entero no la puede contener. Dice el salmista, no en los cielos, sino sobre los cielos, más allá del límite de lo que nosotros podemos concebir o imaginar, el Señor ha puesto su gloria sobre los cielos. Por eso cuando el salmista dice en el Salmo 19, dice, los cielos cuentan tu gloria y la tierra y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, no solo en cada rincón de la tierra, sino en cada rincón de los cielos. Y esto es glorioso. Nuestra mente es tan pequeña, es tan limitada que no lo podría entender. Cuando declaramos que Jehová es nuestro Señor, realmente es imperativo que entendamos que Él es un Dios soberano, que gobierna nuestras vidas. Lo triste es que muchas veces decimos, Señor, mi Señor, pero realmente no estamos dispuestos a someternos a ese Señor. Debemos entender que Dios es Señor sobre todo y hace como Él quiere, que gobierna cielos, tierra, todo el universo. Y todo lo que venga de parte de ese Señor para nuestras vidas será bueno. Job alaba al Señor diciendo estas palabras, Jehová dio y Jehová quitó. Porque no crean que cuando algo malo pasa en nuestras vidas, que entre comillas es malo para nosotros, no viene del Señor.
Sí viene del Señor. Eso malo que tú estás pasando en este momento viene del Señor. Él lo ha permitido. Él lo ha planeado para tu vida. Entonces, mi hermano, la gloria de Dios se expresa de manera muy evidente y extraordinaria en las cosas que Él creó, en la naturaleza, en todo lo que Él creó, en su creación. Podemos ver como David, la majestad de Dios en los cielos y la tierra. Pero para podernos maravillar como David lo hizo, tenemos que reconocer a Dios como el Señor grande y reconocerlo como nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Solamente así, cuando tú veas los cielos, las estrellas, el sol, los planetas, una montaña tan bonita, un río, un paisaje, te vas a poder maravillar y adorar a nuestro Señor, a Dios. Por eso es que David, que era conforme al corazón de Jehová, se maravillaba al ver las estrellas. Hay un ejemplo en el ámbito cotidiano que les había dado. Hablábamos de un niño. Y el ejemplo de un niño es que un niño es realmente feliz cuando depende de su padre, que es su Señor, cuando le reconoce como su padre, como su Señor, y cuando es agradecido. Cuando un niño reconoce a su papá como lo que es, su vida tiene un propósito. Pero cuando no lo hace, pierde el referente, pierde el modelo, pierde la imagen. Y ese niño viene a ser totalmente infeliz. Porque pues el niño no fue creado para ser independiente. Y si ustedes se dan cuenta, cuando un niño quiere hacer lo que quiere, pues el padre tiene que corregirlo y en ese momento va a ser infeliz. ¿Sí se han dado cuenta que hay muchos niños infelices? Así pasa con nosotros. Si nosotros somos agradecidos, respetamos a nuestro Padre, lo honramos como nuestro Señor, vamos a ser felices. Y hay un ejemplo dentro de este mismo, que ese mismo niño, en un McDonald's, un ejemplo, está allí y su padre le pide una papita. ¿Qué hace el niño? Quieto, es mía. Ese niño no ha entendido quién es su padre y no es agradecido. Porque si, porque no ha entendido, si compartiera esa papa con su padre, él sería realmente feliz. Porque pues el papá no tiene necesidad de esa papa realmente. Él quiere que su hijo comparta con él, porque él podría comprar más, ¿cierto? Podría ir al cajero y pedir más. Una porción de papa, por favor. Bueno, David reconoce quién es su padre y al saber quién es Dios tiene una referencia y por lo tanto sabe quién es él mismo como hombre. Por eso el creyente ve la creación, todo lo que el Señor ha creado lo ve de manera diferente a como lo ve pues el mundo. El hijo que ve a su padre como Señor entonces va a actuar, como decíamos, con respeto, con obediencia y agradecimiento a su Señor. Muchos hoy en día piensan que el hombre que cumple las reglas, que se somete, es un tonto. Pero en el mismo ejemplo del niño, cuando vemos a un niño que se somete, que es agradecido, que es obediente, que se queda juicioso cuando lo traen al culto, pues la gente no va a decir, qué niño tan tonto, ¿no? No, eso mismo exalta al hombre cuando es obediente a su padre, cuando nosotros somos obedientes a nuestro Señor, agradecidos con Él, la gente va a ver algo en nosotros y eso
va a tener un reconocimiento en alguna manera y por medio de ello van a ver a nuestro Señor. Bueno, es precisamente por ese sometimiento y esa obediencia de los hijos a sus padres que el siguiente versículo, el versículo 2, encaja perfectamente acá. Dice el versículo 2: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. A pesar de la maravilla de Dios manifestada en la creación, vemos gente que es insensible para reconocer a Dios como su Señor. Rechazan a Dios como creador de todas las cosas. Por eso vemos que desprecian a Dios, no lo reconocen. Dios mismo, mis hermanos, y escuchen esto, Dios mismo les ciega el entendimiento y se los da a los niños, a los humildes, para que ellos, los que ven o que creen que ven, sean cegados. Miremos un texto, búsquenlo ustedes ahí, Juan capítulo 9, verso 40 al 41. Juan 9, 40 al 41. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso somos nosotros también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ese pecado que es despreciar a Dios permanece en ellos por su soberbia, y esa soberbia produce ceguera. Cuando el texto dice de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, está hablando de esa fortaleza que es la verdad del Evangelio de Cristo. Es el poder de Dios para la salvación, esa fortaleza. Y los niños, aquellos que son humildes, son su pueblo, quienes dependen de un Padre que está en los cielos, y no hay nadie más dependiente, mis hermanos, que un niño. Y un niño de pecho. De ahí saldrá la verdad. Solo a estos niños, que son los más débiles e ignorantes, les es manifestada la verdad. En Mateo 5:3, no lo busquen, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y se dan cuenta cómo va cobrando sentido esta palabra? Solo a esos niños, a esos débiles ignorantes que reconocen a Dios como su Señor, a ellos se les dará, Dios les dará el entendimiento y la vista, porque han decidido depender de Dios, así como un niño de pecho depende de su mamá. Los niños de pecho entonces son los más ignorantes y los más débiles. Así nos quiere Dios, dependiendo de Él. Busquen un texto en Mateo 21. Mateo capítulo 21, versos 15 al 17. Dice la palabra: pero los principales sacerdotes, los escribas, miren lo que dice ahí, viendo las maravillas que hacía, o sea, ellos veían, pero no veían, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis el Salmo 8? No, eso no dice, dice: ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Jesús mismo está citando las palabras de este salmo, haciendo referencia a él mismo. Y Jesús no se detuvo a explicarle a estos hombres que no le reconocieron
sino que los dejó en la ceguera. A esos soberbios, mis hermanos, los deja sin ver. Y cuidado, porque si tú no ves a Dios como tu Señor, si hoy no ves a ese Dios que es manifestado en la creación, en todo lo que vemos, como tu Señor, estás en graves problemas, porque Jesús está haciendo lo que hizo con esos fariseos. Dice ahí, y dejándolos, salió fuera de la ciudad. Por eso todos aquellos que dependen en todo de Dios, así como un niño confía en su papá y depende de él y se somete a él, a esto se les dará la capacidad de ver lo que a los sabios y entendidos de este mundo jamás podrán ver. Porque ver es un milagro del Señor. No depende de lo listo que tú seas, no depende de la educación, sino depende de la humildad y de la obediencia que nosotros tengamos hacia la palabra del Señor. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Así que esta es la explicación del versículo 2 del Salmo 8. Es la verdad, esa fortaleza que dice que fue fundada por medio de los niños, es la verdad del Evangelio que ha sido revelada solamente a los hijos de Dios, aquellos que les dio potestad de ser hechos hijos suyos y esos que escogió de antemano desde antes de la fundación del mundo. Esa verdad es la fortaleza de la que habla ahí. Cristo mismo siendo revelado a un pueblo por medio de su palabra. Y ese poder es manifiesto, Dios lo manifiesta a los humildes. ¿Cómo lo hace? En vasos de barro. Segunda de Corintios 4:7, anótenlo, yo se los leo. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces la gloria de Dios del versículo 1 es inseparable de su gracia. Y esa gracia solo se la da a aquellos quienes por gracia les da la vista. Y esto solamente es para los niños. ¿Quiénes son los niños? Nosotros debemos ser como niños, entonces somos nosotros. Aquellas personas que siendo como niños dependen de su padre, creo que lo he dicho bastante, en todo. Y esas personas son las que hacen callar a sus enemigos, como dice ahí el texto. Dice, a causa de tus enemigos, para callar al enemigo y al vengativo. Y algo impresionante que ocurre ahí en el texto donde Jesús los deja, porque le dicen, al ver que los muchachos, los niños, estaban diciendo, Hosana al Hijo de David, ellos no veían ni reconocían a Dios. Le dicen, ve, ¿se da cuenta lo que está diciendo? Dice, sí, la Biblia en el Salmo 8 está hablando de mí. Para hacer callar a los enemigos y vengativos, automáticamente esos fariseos pasaron a ser los enemigos del Señor, esos soberbios, aquellos quienes no quieren reconocer a Cristo como su Señor, el Señor de sus vidas, automáticamente empiezan a ser enemigos del Señor. Por eso la palabra dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice la palabra también, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, muy conocido, ¿no? Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho
por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Entonces, solamente cuando reconocemos como David hizo ahí en el versículo 1 que Dios es su Señor y lo defiende como un niño defiende a su papá, versículo 2, entonces se podrá reconocer de manera natural y sin vergüenza y sin jactancia la soberanía de Dios en todas las cosas creadas que vemos en el versículo 3. Y el versículo 3, si no lo han perdido, dice: cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y aquí, mis hermanos, pasamos al punto 2 de nuestro mensaje: la gloria de Dios manifestada en la creación del hombre. Pero es muy probable que David aquí estuviera contemplando las estrellas en una noche de luna. Entonces este salmo se escribió de noche, ¿no? Y al ver David de noche las estrellas se maravilla. Y extasiado al ver la obra del Señor, tiene que reconocer la grandeza de Dios. Todo lo contrario, y lo leíamos el martes pasado, dice: porque las cosas invisibles de Él, en Romanos 1:20 dice, las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son? Dice: su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios por medio de las cosas visibles, o sea, la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Entonces no se trata de admirar simplemente lo grande de la creación, su belleza. Se trata, mis hermanos, de ver cuán grande es nuestro Señor. Se trata de que al contemplar su obra y mirar esa belleza directamente, nosotros pensemos en Dios. Porque esas cosas visibles de las que habla el texto nos hablan de las cosas invisibles, su eterno poder y deidad. El versículo 4 dice: ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Les voy a leer una parte de alguien que dijo con relación al hombre. Dice que con relación al hombre, en tamaño, el hombre con relación a la creación, en tamaño es como una diminuta gota de agua en medio del océano. En duración es semejante a la niebla del mar, mientras que el sol que lo vio nacer seguirá alumbrando su tumba durante años y siglos. Desde esa perspectiva, ¿qué es el hombre? Es un ser insignificante en tiempo y espacio. Y hablábamos del volumen que tiene el sol, y hablábamos de lo grande que es el sol respecto a la tierra. Y en comparación, si ustedes cogieran una pelota de golf, es la tierra, la pelota de golf, es como si la colocaran al lado del edificio Colpatria ahí. Y el edificio Colpatria representa el sol, más o menos así. Quiere decir que dentro del sol caben más de 1.000.000 de tierras. Pero hay una estrella que es la más grande, que se llama Canis Majoris, que es la estrella más grande que se conoce hasta el momento, y más o menos el sol rodeando esa estrella caben 2.000 soles. Entonces hagan de cuenta más o menos el tamaño del sol y el tamaño de la tierra. Y si nos vamos un poco más allá,
el tamaño del hombre, que es un pequeño punto en la tierra casi invisible. Así de esa manera es el hombre de insignificante. Y al mirar esto podemos tener dos puntos de vista. Uno, que David esté mirando al hombre tan insignificante y diminuto con respecto a la creación. Si miramos los planetas, las estrellas, el sol, etcétera, veremos que el hombre no es nada. O dos, que el hombre es un ser impresionante, un ser pensante, diferente de todas las bestias que el Señor creó, y que es tan importante para el Señor que Dios se ocupa de él, porque ahí lo dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y decíamos que realmente no es ninguna de las dos. ¿Cuál es el sentido de la pregunta de David cuando dice ¿qué es el hombre? Realmente no es ninguna de las dos, mis hermanos. El foco de atención del salmista no es el hombre, sino ni su grandeza, ni su insignificancia, ni lo grande, ni lo pequeño que pueda hacer, sino la gloria de Dios. Realmente el foco es que el Dios del que habla ahí, tan grande, siendo tan grande, se ocupe de un ser tan insignificante como el hombre. Al mirar David esto tiene que decir: gracias, Señor, gloria a Dios, cuán extraordinaria es tu gracia. No es el hombre, sino es Dios. Siendo Dios excelso, grande, maravilloso, soberano, ese hombre, ese Dios hace al hombre objeto de su atención. Pura gracia, mis hermanos. Pero algo tiene que tener el hombre para que, siendo tan insignificante, Dios respete esa dignidad que muchas veces nosotros mismos hemos despreciado. Pues miremos el versículo 5. Dice: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dice: le has hecho poco menor que los ángeles. Para eso Dios nos creó, ahí está el objetivo. Dios nos creó a imagen y semejanza. Para reflejar esa imagen de Dios nos creó. El hombre comparte en una medida inferior algunos atributos del Señor, algunas de esas facultades de Dios mismo. El hombre tiene inteligencia, tiene emociones, voluntad, tiene conciencia, tiene autodeterminación. Dios colocó al hombre en una posición de honor. Bueno, el hombre, tal y como Dios lo creó, como lo creó en el principio, en el Génesis, y ya ahorita vamos a pasar a Génesis, como lo creó allá en el principio, era la imagen del Señor. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, para saber quién es el hombre, que es la pregunta que nos hicimos hoy, tenemos que ir al libro de Génesis y allí observar cómo Dios lo creó, cómo es su propósito, y vamos a ver cuál fue la causa de por qué Dios creó al hombre, de por qué Dios se acuerda de él y lo visita. Bueno, Dios, cuando creó al hombre, le dio cualidades que ningún otro ser posee. Él es intelectual, es pensante, es un ser moral, es un ser espiritual, tiene conciencia, tiene personalidad y puede relacionarse con otros hombres y relacionarse con Dios.
Bueno, el hombre es la culminación de la creación de Dios. Y Dios mismo dijo cuando creó al hombre, ¿esto es bueno? En gran manera. Y aquí hagamos un pequeño paréntesis. No podemos pensar que el hombre sea producto de la evolución. No podemos pensar que el hombre y las cosas se formaron por una explosión. Si ustedes analizan cualquier explosión, lo único que produce es caos y destrucción. No es fácil, mis hermanos, imaginar que una explosión pueda producir orden, vida o propósito. No es posible. El propósito viene del diseño. Y el diseño solo proviene del diseñador. ¿Se lo repito? El propósito viene del diseño. Y el diseño solo proviene de un diseñador. Y les decía un ejemplo de un barco. Para que un barco navegue sobre el mar, flote, tiene que haber un diseño. Y ese diseño está porque hay un diseñador. Así ese barco cumple su propósito. Bueno, vamos ahora sí a Génesis y vamos a leer Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Estoy seguro que David, cuando estaba escribiendo el Salmo, él pensó en esta porción de la palabra en Génesis. Dice así, Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre fue nombrado corregente de la creación. Por eso fue hecho un poco menor que los ángeles, pero superior a las bestias. En solo unos versículos vemos el diseño y el diseñador y el propósito que le dio Dios al hombre, que consiste en reflejar la gloria cuando dice fructificad, dad fruto, multiplicaos, multiplicar la imagen del Señor y tener un dominio correcto sobre la creación de Dios. Antes de la caída, este era el propósito y estaba vigente. Antes de la caída, la imagen del hombre sin caída era un poco menor que los ángeles. Le otorgaba la facultad del dominio delegado por Dios sobre peces, aves, todas las bestias. Pero ocurre algo, y ahí en Génesis 3, no vamos a ir al pasaje porque ustedes ya lo conocen. Ahí en Génesis 3 hay una caída, una tragedia que hasta hoy afecta a la creación y al hombre. Y esa imagen del hombre fue distorsionada por causa del pecado. El hombre pierde el dominio de la naturaleza. Y en ese momento hay un cambio de señorío. Pasa de ser Dios amo y Señor del hombre, pasa a ser Satanás, el amo y Señor del hombre. Hay un cambio del Señor, de señorío. El hombre pasa a ser esclavo del pecado. Y eso pasa, y el problema es que el hombre no se conformó a ser un poco menor que los ángeles, sino que quiso ser como Dios. Quiso ser como Dios, creyó lo que la serpiente le había dicho. Y esa soberbia y esa ambición es la que ciega al hombre.
destruye la verdadera imagen que Dios diseñó para él. Por eso cuando el hombre consigue un avance en la ciencia, no le quiere dar la gloria a Dios. Cree que ese logro lo ha conseguido por él mismo, por sus propios medios e inteligencia, y ese hombre se cree Dios. No hace otra cosa sino fracasar. Desde ese momento, desde la caída, hay un fracaso total, un fracaso moral, y el hombre va de fracaso en fracaso, porque no hace otra cosa sino creerse Dios. No se conformó con ser un poco menor que los ángeles, sino quiso ser como Dios, y por eso, por esa soberbia, está cegado, está ciego. Ese ser que fue creado por Dios para darle la gloria a Dios se ha rebelado contra su creador, y su vida desde entonces no ha hecho sino fracasar. En lugar de rendir culto a Dios, le rinde culto a los ídolos, le rinde culto al dinero, le rinde culto a la fama, al poder, le rinde culto a sí mismo. Hoy en día por las redes sociales vemos que el narcisismo ha tenido un gran auge, y no hacemos otra cosa sino adorarnos y alabarnos a nosotros mismos. Nos tomamos la foto cuando estamos comiendo, nos tomamos la foto cuando estamos en un paseo, en la piscina, en el mar, la publicamos y la gloria sea para el Señor. Pero nos mostramos solo a nosotros mismos y estamos narrando cada momento de nuestra vida y lo vamos publicando a los demás mientras lo vamos viviendo. Y así el hombre se cree Dios y se adora a sí mismo, se ha vuelto esclavo de sí mismo y es siervo. Y lo que pasa es que es siervo ahora de un señor malo, que es él mismo, del pecado, es siervo del pecado, es siervo de un señor malo y mentiroso. El hombre debería reconocer que no es capaz de vivir conforme al estándar moral para el cual fue creado. Por eso sufre y hace sufrir. Y ese que fue creado para ser Señor de la creación, ahora es esclavo de sí mismo por el pecado. Por eso le va mal. Triste historia, ¿cierto? Pero la buena noticia, porque bueno, esa era una mala noticia y tal vez estuve trágico, ¿sí? ¿Les pareció? Bueno, no importa. No importa porque pues es la palabra, y si usted hoy se siente confrontado con estas palabras, arrepiéntase. Yo no le voy a decir que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Lo que tengo que decirle es que esa es la condición del hombre, que está totalmente depravado y muerto en sus delitos y pecados. Arrepiéntanse, así como me tengo que arrepentir yo, ¿no? Porque esto es para todos. Pero la buena noticia es que Dios no se quedó así, no se quedó con eso, sino que quiso enviar a su Hijo Jesucristo para rescatar al hombre de sí mismo. Y esto es gracia del Señor para con nosotros. Y ahí es donde pasamos al tercer punto, donde dice que la gloria de Dios es perfectamente revelada en la persona de Jesucristo. Si nos damos cuenta, todo lo que Adán no pudo ejercer por la caída en cuanto al dominio sobre la creación y que le pertenecía al hombre, nuestro Señor Jesucristo lo ejerció sobre los peces, sobre aves, sobre el mar, sobre las olas. Sí, si ustedes miran la vida de Jesucristo siendo hombre, esos 33 años, ningún hombre ha podido controlar la naturaleza como Él lo hacía. Si nos fijamos bien, entonces este salmo claramente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vamos a ver. Dice Salmo 8, ¿no? Versículo 4 al 8, y lo vamos a leer ahora
con nuestra mente en Jesucristo, ya no en el hombre, sino en Cristo. Y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahora vemos al Dios creador, soberano del que hablábamos en el versículo 1, visitando al hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Y esto tiene que estremecer nuestras vidas en esta hora. Vayamos a un texto en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 2, 6 al 9. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ese es el Salmo 8, vea pues, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ahí estamos hablando del hombre, ¿cierto? Allá en el huerto del Edén. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A quién? Al hombre. Todavía no vemos que le sean sujetas. ¿Por qué? Por el pecado. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y es aquí en este pasaje de Hebreos que vemos a Jesús y su obra salvadora, relacionándola perfectamente con el Salmo 8. El autor de la carta a los Hebreos está diciendo desde los versículos anteriores que Jesús es Dios. En el capítulo 1, cuando ustedes vayan a su casita lo van a leer, capítulo 1 y leen capítulo 2, está hablando de Jesús, que Jesús es Dios y de esa divinidad, de esa deidad de Dios. En el capítulo 1, verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Entonces tenemos que decir que el autor de Hebreos está citando el Salmo 8. Y como ya hemos visto, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios colocó al hombre en una posición de dominio sobre la creación. El hombre debía enseñorearse sobre la naturaleza, sobre lo que Dios le había dado para que gobernara para la gloria de Dios. Por eso la rebeldía del hombre hacia Dios ahora presenta un fuerte obstáculo para cumplir en plenitud ese propósito para el cual el hombre fue creado. Y aunque el hombre tenga cierto grado de señorío sobre la creación, como dice el autor de Hebreo, todavía no vemos que estas cosas le sean sujetas. La caída no solo afectó al hombre, sino que también afectó a la creación. Dios maldijo a la creación por causa del pecado. ¿Sí recuerdan? Entonces se hace necesario que Dios mismo sea quien tome forma de hombre, encarnándose para cumplir a cabalidad ese propósito para el cual el hombre fue creado. Todo esto lo hace Cristo, el Señor Jesucristo, y lo hace por amor a nosotros. Lo hace para restablecer esa imagen que fue destruida por el pecado.
para que recuperemos esa imagen original que tenía el hombre en el huerto del Edén. Dios nos ama y quiere que recuperemos todo eso que perdimos y lo hace a través de Jesucristo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Dios diseñó un plan de redención en la eternidad a través de la encarnación y muerte de su propio Hijo para revertir en el hombre y en la creación todos los estragos del pecado. ¿Cómo la ven? Entonces Jesús viene a cumplir las palabras de este salmo para que pudiésemos ser nosotros en Él lo que la caída nos arrebató. Ese hombre perfecto al cual Dios delegó el señorío sobre su creación. Cristo, siendo perfecto, lo ha hecho por nosotros a través de su sacrificio. Y lo que el primer Adán perdió por causa del pecado, el segundo Adán, que es Jesús, lo recobró en el mismo terreno donde Adán fue vencido como hombre. La segunda persona de la Trinidad asumió voluntariamente la naturaleza totalmente humana, semejante a la nuestra, pero sin pecado. Él fue hecho un poco menor a los ángeles. Cristo, siendo Dios, el Dios que narra Hebreos 1, que era superior a los ángeles, ahora en su condición de hombre, por amor y gracia a nosotros, dice la palabra, fue hecho un poco menor a los ángeles, convirtiéndose en hombre para pagar así por la experiencia de la muerte, la deuda que teníamos con Dios por causa de nuestro pecado. Él murió en nuestro lugar, nosotros merecíamos la condenación eterna. Y por esa gracia, dice el texto, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. De ese modo, ese paraíso que fue perdido será recobrado cuando el Señor venga por segunda vez. El hombre no es un Dios, pero tampoco es un demonio, es una criatura hecha a la imagen de Dios para reflejar la gloria de Dios. Pero también es un pecador que necesita la redención. Necesitamos con urgencia acercarnos a Dios en arrepentimiento y fe para que pueda ser perdonados nuestros pecados y podamos ser restaurados y hechos conforme a la imagen de Cristo. Si Cristo, mis hermanos, no hubiese muerto, si Cristo no hubiese hecho un poco menor a los ángeles, no hubiera podido gustar, como dice el texto, de la muerte. Y no hubiese sido posible el plan de redención. Así que fue gracias a esa humillación voluntaria de Dios que se humilló, que vino a sufrir y a ser sepultado por algo que merecíamos tú y yo, que pudimos ser salvos hoy. Entonces, viendo el Salmo 8, vemos a Jesús. Vemos a Jesús visitando la humanidad. ¿Quién es el hombre para que lo visites? Por eso, cuando vemos este Salmo y al tratar de contestar la pregunta acerca de quién es el hombre, tenemos que encontrarnos con que la respuesta está en la grandeza de Dios. Este Salmo que tanto habla del hombre, comienza y concluye exaltando la gloria y la majestad de Dios, porque es de Él que se trata todo esto. Leamos el versículo 1 y leemos el versículo 9 del Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y es así que al observar este pasaje, tenemos que reflexionar, mis hermanos, en la creación del Señor, viendo la grandeza de nuestro Señor. Y al entender la grandeza del Señor, tenemos que entender la insignificancia de nosotros, lo grande de nuestro pecado,
equivalente a la grandeza de nuestro Señor, para poder ir ante Él arrepentidos, con nuestro corazón humillado y pedirle perdón por nuestros pecados, ir en arrepentimiento y fe. Cristo mismo, siendo nuestro Redentor, se despojó y viniendo a cumplir todo lo que el hombre no ha sido capaz, nos redimió y nos salvó. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Gracias por tu grandeza, por ser el Dios soberano que eres, el creador del universo, de la tierra, de las estrellas, de todo, Señor. Hoy podemos ver, Señor, tu gracia al contemplar tu grandeza y al contemplar que siendo tan grande, tuviste misericordia de nosotros. Que siendo tan grande, Señor, que siendo tan rico, Señor, no estimaste el ser Dios, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, sino que te despojaste de ti mismo y tomando forma de hombre te humillaste. Oh Dios, este es el Evangelio. Ayúdanos a ser como esos niños que te aman, como esos niños que son agradecidos, que dependen de su Padre en todo. Oh Dios, ayúdanos a entender estas maravillosas verdades de tu palabra y atesorarlas en nuestro corazón, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Ya rápidamente los dejo con Willis para que les dé los anuncios.